los versículos 11 al 13. Así que hoy, si Dios lo permite, vamos a estar terminando el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Vimos la semana pasada y las semanas anteriores realmente acerca de la relación que existía entre Pablo, Silvano y Timoteo y esta iglesia de Tesalónica. No solo era entre Pablo, Silvano y Timoteo y los pastores en Tesalónica, como muchas veces se sugiere. No, la relación era con toda la iglesia de Tesalónica. Y vemos cómo esta era una iglesia floreciente, vibrante, viva, que a pesar de estar pasando por situaciones difíciles, se notaba que estaban creciendo. Estaban dando testimonio de Cristo Jesús a otros. Había lugares donde los apóstoles llegaban y ya los tesalonicenses ya habían anunciado el evangelio ahí. Y no solo eso, sino que a pesar de muchas tribulaciones, su fe seguía creciendo. Vimos la semana pasada cómo Pablo, Silvano y Timoteo y la antepasada también hicieron un esfuerzo, porque se sentían ellos mismos como huérfanos al no estar en contacto con esta iglesia y teniendo ellos sus propios problemas, sus propias situaciones de persecución. Decidieron que Timoteo se fuera y quedar Pablo y Silvano solos, con tal de poder tener información de primera mano acerca de cómo estaba esta iglesia. Timoteo regresa y vimos la semana pasada esas 3 frases, cómo Timoteo regresó y tenía evangelizado a Pablo en el sentido de que le traía tan buenas noticias acerca de los tesalonicenses. Pero no solo eso, sino también de cómo realmente estaban viviendo la vida cristiana y cómo tenían ellos el compromiso de orar, y decíamos que en el texto mismo estaba extra intensamente por ellos. Hoy vamos a ver otra oración más. Es interesante porque hemos estado viendo esta carta a los tesalonicenses, está llena de peticiones de oración de parte de estos hombres por la iglesia. Y yo antes de que leamos, quiero hacerles esta pregunta. Considerando las circunstancias de los tesalonicenses, si hoy fuera la reunión de oración, piense, hermano, ¿cuál sería su petición por ellos? Señor, líbralos de las dificultades, sácalos de los problemas, quita la persecución. Algunos están pasando hambre, darles comida. Algunos están sin trabajo, darles trabajo. Algunos están quedando sin ropa, darles ropa. No hay nada de malo en esas peticiones. Pero hay cosas mejores que podemos pedir. Hay cosas que tienen que ver no solo para esta vida, sino para la vida venidera. Y eso es lo que vamos a ver en la oración de Pablo, Silvano y Timoteo por los tesalonicenses. Cómo hay cosas más importantes, no que estas no sean importantes, más importantes. ¿Sería la santidad por la que pediríamos? Señor, están pasando lo duro, pero ayúdales a seguir adelante. O diríamos, no, hermano, están pasándola duro. Ahorita tienen excusa de no estar comportándose como santos. Entonces, con eso en mente, vamos a leer la escritura y vamos a orar después. Versículo 11 al 13 del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor,
porque nos das acceso a ti, a conocer tu mente, a conocer tu propósito para con nosotros, a conocer lo que tú haces en nuestra vida, Señor, a conocer lo que tú amas y lo que tú aborreces, Señor. Incluso a través de tu palabra nos ayudas a conocer también lo que nosotros amamos y aborrecemos y a darnos cuenta que muchas veces estamos yendo en contra de tu voluntad. Y es por eso que hoy te suplicamos, Señor, que nos guíes a tu palabra, que nos ilumines, que nos hagas conocer tu verdad, estando deseosos de someternos a ella, de vivir bajo tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver tres peticiones de Pablo, Silvano y Timoteo por los tesalonicenses. En el versículo 11, por una oportunidad más de compañerismo. En el versículo 12, por crecimiento en el amor. Y en el versículo 13, vamos a estar viendo una oración por santidad. Así que enfoquémonos en el versículo 11. Dice, ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros. Es posible que si usted está leyendo la Biblia de las Américas, diga, Josué está leyéndolo mal. Y quiero decirle, no lo estoy leyendo mal. De hecho, lo voy a leer nuevamente. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros. La oración de Pablo, Silvano y Timoteo por los tesalonicenses tenía dos partes. La primera tenía que ver con el deseo de volver a estar con ellos. Esto era una iglesia que amaba a Pablo, Silvano y Timoteo, pero Pablo, Silvano y Timoteo al mismo tiempo amaba a esta iglesia. Había una relación fraternal ahí increíble, y no solo fraternal, no solo era un asunto de amistad, era un asunto de ser familia. Al punto que cuando tienen que separarse, lo leímos hace algunas semanas, Pablo, Silvano y Timoteo se sentían como huérfanos, dice la escritura. Como que si le hubieran quitado a su papá y a su mamá. Así de cercana era la conexión con ellos. Noten que en el ejemplo que Pablo, Silvano y Timoteo da, no se ponen ellos como los papás. Están poniendo como quien pierde un papá, así fue despegarse de esta iglesia. Así era el amor y la unidad con esta congregación. Ahora, cuando vemos en este versículo 11, podemos ver que estos hombres tenían una clara convicción acerca de la necesidad que ellos tenían de depender de Dios para cada cosa que hicieran. Lo vemos no solo por la manera en la que oran, sino también por la frecuencia en la que oran. Esta es la cuarta vez que se nos está diciendo que ellos están orando por la iglesia de Tesalónica. La cuarta vez en esta carta. En el capítulo 1 se nos dice cómo daban gracias por ellos. En el capítulo 2 veces se menciona que oraban por ellos. Y en el capítulo 3 estamos viendo otra vez que oran por ellos. Había una relación no solo con esta iglesia, era una relación de dependencia con Dios, suplicando a Dios a favor de esta iglesia. En esencia, es el carácter de Cristo reflejándose en la relación, sabiendo que, no soy yo el que voy a ir a hacer algo por él. No, dependiendo de Dios, sirviendo como intercesor delante de Dios a favor de otro, que es justamente lo que Cristo hace por nosotros cada día y por la eternidad. Estar delante del Padre a nuestro favor. A nuestro favor. Y esto nos ayuda a comprender cómo ellos se miraban a sí mismos, cómo ellos se miraban en relación al ministerio, como personas dependientes, no como personas capaces y absolutas, no como personas que podían llevar el ministerio independientemente de Dios, sino reconociendo que hacerlo sin Dios era una tarea imposible.
Ellos dependían de la providencia de Dios. Hoy en la mañana estuvimos hablando de la providencia de Dios. Entendiendo la providencia de Dios como esa soberanía intencional a favor del avance de su palabra, como esa soberanía intencional a favor de los suyos. Esa es la providencia de Dios. A veces esa providencia trae dolor. En la providencia de Dios, esta iglesia estaba pasando dificultades. Pero Dios usaba esas dificultades para el bien de esta iglesia. En la providencia de Dios, Pablo, Silvano y Timoteo pasaban dificultades. Pero ninguna de esas dificultades escapó del control de Dios para el bien de Pablo, Silvano y Timoteo. Las palabras que Pablo entendía, que dijo a los romanos. ¿Quién nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie, nada. Nada. ¿Espada? ¿Hambre? ¿Desnudez? Nada. Antes bien, todas estas cosas estaban a su servicio y por eso Pablo decía, somos más que vencedores. Nótese que no decía somos vencedores en Romanos 8, dice somos más que vencedores porque no solo en Cristo estas cosas estaban vencidas, sino que además de estar vencidas, estas cosas, incluyendo la muerte, estaban al servicio, siguen estando al servicio de los creyentes. Y por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. No por nuestra propia capacidad, sino porque vivimos bajo el cuidado de un Dios bueno, de un Dios que nos cuida, de un Dios que está haciendo que su iglesia avance y crezca no solo en número, sino también en la profundidad de sus relaciones. Ese es el propósito de Dios en cuanto a las relaciones dentro de la iglesia. Que nos amemos más. Y ellos dicen, ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús, nuestro Señor. Nótense que no solo hay un asunto de dependencia, hay un asunto también de entender mi lugar. Él es Dios, Él es nuestro Señor, nosotros somos las criaturas y sus siervos. Se trata de entender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Sus peticiones, las peticiones de estos hombres nos dejan ver con claridad cuáles son sus convicciones, no solo acerca de quiénes ellos eran, sino también acerca de quién es Dios y quién es Cristo. Nótelo otra vez el pasaje. Si usted tiene la Biblia de las Américas, va a decir, ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan. Pero si usted tiene Reina Valera, y con esto no le estoy haciendo publicidad a Reina Valera, ni mala publicidad a la Biblia de las Américas, ambos tienen sus fortalezas y sus debilidades como traducciones. Pero si usted tiene Reina Valera, usted se va a dar cuenta que ese verbo no es plural. Ese verbo está en singular. Dice, ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor, ¿qué dice? Dirija. No dice dirijan, como si se tratara de varios dirigiendo. No, en su oración, Pablo, Silvano y Timoteo están siendo bien claros en cuanto a su convicción acerca de la naturaleza del Padre y del Hijo. Que no se trata de varios dioses, no, que se trata de un solo Dios manifestado en múltiples personas. Lo que conocemos como la Trinidad. Y está hablando aquí de que Dios Padre y que Dios Hijo dirija, porque es un solo Dios. Un solo Dios que existe en tres personas. Y es posible que esté preguntando, ay, el Espíritu Santo, ¿por qué no aparece ahí? Bueno, podría no responder, pero le voy a decir, cuando escuche la palabra amor en el versículo, acuérdese cuál es el primer fruto del Espíritu. Amor.
Entonces sí está el Espíritu Santo implícitamente ahí. Pero lo que estamos viendo es que había la convicción de quién es Dios, de cuál es su naturaleza, de cómo es su carácter. Pongámoslo en palabras simples. En esta petición, ellos no solo están mostrando a Dios su deseo o su necesidad, también están hablando a los tesalonicenses de cuál es su fe, de qué es lo que ellos creen en cuanto a Dios, en cuanto a quién es Dios. La esperanza de ellos, el deseo de ellos era poder estar cara a cara con los tesalonicenses. Ya lo habían intentado antes y en el 2:18, si lo revisan, dicen ellos ahí que ya lo habían intentado, pero que Satanás los había estorbado. Ahora, pero si podían escribirse cartas, pero si Timoteo podía ir y volver por ratos, ¿por qué no bastaba eso, hermanos? ¿Pero por qué querían más? O sea, ellos lo que querían era avanzar en la obra del ministerio, ¿verdad? No, ahí está el problema. Que muchas veces vemos la iglesia nada más como un trabajo que hay que hacer, un lugar al que hay que ir y entonces la iglesia avanza. No, la iglesia avanza a través de relaciones, no a través de viajes informativos, no a través de reportes de cómo va la obra, no a través de cartas y que nunca las personas se encuentran. Hoy diríamos de Zoom, de Telegram, de WhatsApp. No, no es así como el diseño de la iglesia está establecido para su crecimiento y su avance. El deseo de estos hombres era encontrarse con esta iglesia. Ellos estaban orando, pidiendo a Dios que en su soberanía, que en su providencia, Él proveyera de una oportunidad en la que Satanás no estorbara más para poder juntarse, para poder crecer juntos ahí. Esa estaba siendo su petición. De hecho, si usted revisa el versículo 10, otra vez está hablando de oración. Dice, según oramos, entendíamos la semana pasada que ahí debe leerse como hiper, extra, intensamente, de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro. ¿Con qué propósito? Y completemos lo que falta de vuestra fe. Hay cosas, hermanos, que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, en las que necesitamos estar juntos, en las que necesitamos poder compartir el mismo lugar, el poder vernos, el poder llorar, el poder reír, el poder abrazarnos, el poder consolar, el poder dar ánimo, el poder recibir una reprensión. Hay cosas para las que las cartas no van a ser suficientes. Hay cosas para las que un mensajito no va a ser suficiente. Necesitamos vernos. No solo por el amor que nos tenemos, por el amor que Dios nos tiene y que en su amor Él ha diseñado que la iglesia funcione así. Que necesitamos vernos para el avance de nuestra propia fe. Entonces la primera petición de ellos era por la oportunidad de compañerismo, por la oportunidad de que estar juntos fuera posible. Pero versículo 12 muestra una segunda petición. Dice, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Pero una pregunta, ¿por qué Pablo Silvano y Timoteo están orando por el amor de los tesalonicenses para que crezca y abunde si Timoteo ya les dijo que estaban bien en cuanto a su amor y en cuanto a su fe?
¿Saben? Esa es la pregunta que hoy en día vemos muchas veces en respuesta a: voy a orar porque crezcas. Voy a orar porque sigas creciendo en tu fe. Pero si yo ya tengo fe. Voy a orar porque estés creciendo en tu amor para con tus hermanos. Pero si yo ya amo a mis hermanos. Como que si esto significara que estamos diciendo que los tesalonicenses tenían un problema. No. Lo que pasa es que no hemos llegado ahí todavía. Todavía hay espacio para seguir creciendo, familia. Todavía hay oportunidades para que nuestro amor, nuestra fe sigan siendo perfeccionadas. No hemos llegado a la estatura del varón perfecta todavía. Y esa es la razón. No es que habían problemas entre los tesalonicenses. No es esa la razón por la que Pablo, Silvano y Timoteo oran de esta forma. Pero tampoco se trata de, no, es que lo que queremos es ver que sea un poquito de amor entre ustedes y con eso ya nosotros estamos bien. No. Es que el que comenzó la buena obra la va a terminar. No solo se trata de que empezamos a amar. Se trata de que Dios nos está llevando a amar como Él ama. Cuando dice, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Cuando dice amor, no está hablando de ese amor entre familia, hermanos en la carne. No. Tampoco está hablando del amor romántico. No, está hablando del amor, de ese amor que Él nos da a nosotros. Del amor ágape. ¿Y quién de nosotros podría decir, no, yo amo con ese amor ágape a todos mis hermanos sin falla? Mi amor es incondicional y sacrificial para con mis hermanos. Y cuando me fallan, a mí no me afecta para nada. Yo sigo siendo fiel a mis hermanos. Es ese amor Gesed que vemos en el Antiguo Testamento. Un amor eterno que no se acaba. No estamos en ese punto. Y nos falta mucho para eso todavía. Pero esa es la oración que Pablo está haciendo acá. Para que ellos crezcan y abunden en ese amor. Ellos oraban entendiendo que se trataba de un don de Dios. Ellos oraban entendiendo que no es porque los tesalonicenses, es que ellos son bien calidad, fíjense. Entonces ellos pueden llegar a amar así porque ellos son bien pintas, fíjense. No. Dice ahí que el Señor los haga abundar. Ellos no podían por sí solos. Ellos no podían por sí solos. Y el amor debía ser unos para con otros y para con todos. Mire que hay un orden ahí. A veces luchamos porque queremos que primero la iglesia ame a los de afuera. Y a veces nos sentimos con la libertad de no amar a los de adentro. No, pues atendamos las necesidades de fulano. No lo conocemos, pero atendámoslo. Vayamos aquí a este asilo. No hay nada de malo con atender a la viuda, al huérfano. No, se demanda de nosotros que lo hagamos. Pero la Escritura también dice prefiriendo a los de adentro, dice. Y a veces nos sentimos en libertad de no amar a los de adentro. Es que no hay química entre nosotros. ¿Cómo que no hay química? ¡Hay sangre! La sangre de Cristo es lo que nos une. Lo que nos une al Padre. Y si tenemos el mismo Padre, somos hermanos. Tal vez no haya química social, humana, pecaminosa, pero hay química sanguínea, hermanos, de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, esto no es algo exclusivo para los tesalonicenses. No es que ellos tienen que aprender a amar. No, miren lo que dice Pablo, Silvano y Timoteo. Como también nosotros lo hacemos para con vosotros.
Era algo en lo que ellos también debían crecer. Era algo en lo que también ellos no nacía de lo que ellos eran, sino de que Dios hacía en sus vidas. En esencia están pidiendo por relaciones más estrechas, por un amor más visible dentro de la familia de la fe, pero también por un amor visible para con aquel que no es creyente. La Escritura nos dice que en eso se resume la ley, en amor. La Escritura nos enseña que cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo, si no soy capaz de amar a mi prójimo a quien sí veo. Ahora, quiero que le preste atención para que terminemos en la conexión que hay entre el versículo 12 y 13. Dice, y que el Señor os haga crecer, versículo 12, y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que, con el propósito de, persiguiendo el resultado que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Hermanos, hay una conexión entre la santidad y el amor. Hay una conexión entre la obra de santificación que Dios hace en nosotros y el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo de producir amor en nuestras vidas para con los demás. Si el fruto del Espíritu Santo no está siendo evidente en mi vida, que me lleve a amar a mi prójimo, no puedo decir que en mi vida está mostrándose con claridad la obra de santificación de Dios. Note lo que aquí dice. La petición de Pablo de que ellos crezcan y abunden en amor era para que el Señor los afirme irreprensibles en santidad. Cuando yo no estoy amando a mi prójimo, no soy irreprensible. Cuando estoy haciéndome de la vista gorda ante las necesidades de mi prójimo, no estoy siendo irreprensible, no estoy creciendo en santidad, no estoy viviendo esa santificación. Esas dos cosas no las puedo desconectar. Es imposible. El propósito de crecer en el amor es que el amor, cuando crece en nosotros, cuando el Espíritu Santo produce eso en nosotros, es lo que nos afirma, es lo que nos lleva a no actuar pecaminosamente contra nuestro prójimo, ni contra Dios. A fin de que Él afirme, nosotros no nos podemos afirmar. A fin de que Él afirme vuestros corazones, todo nuestro ser, toda nuestra personalidad, irreprensibles. Eso no implica que no fallamos, esto implica que aun cuando fallamos, vivimos en la luz y reconocemos nuestras faltas. Y cuando reconocemos nuestras faltas y somos perdonados, ¿quién nos va a reprender? Somos irreprensibles en santidad. O sea, viviendo como apartados de Dios. Aquellos que Dios apartó, los apartó para que vivieran en amor. Jesús dijo que la manera en que sería conocido que somos sus discípulos es en que cómo nos amamos los unos a los otros. Delante de nuestro Dios y Padre. ¿Cuándo? ¿Cuándo está poniendo Pablo todo este enfoque, toda esta meta? En la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe? Si su santidad, si esa obra de santificación está siendo tomada y puesta delante de la presencia de Dios, no se trata de un poquito de santificación.
Estamos hablando de que Pablo, Silvano y Timoteo están orando por un amor en nuestras vidas que nos lleve a la máxima santificación, porque delante de la presencia de Dios el pecado no va a ponerse de pie. El pecado no se va a sostener. ¿Estoy diciendo que vamos a aprender a vivir sin pecado en esta vida? No. Estoy diciendo que podemos aprender a amar de una manera tal que nos lleve a aborrecer nuestro pecado y amar a nuestro prójimo siendo guiados por el Espíritu Santo de maneras que no son comunes. Eso estoy diciendo. De maneras que no son naturales. Por lo menos no correspondiente a una naturaleza caída, sino a una naturaleza regenerada. Note que esta santidad es delante de Dios. Esa santidad que se espera en la venida de nuestro Señor Jesús. Y nos da un detalle más, que cuando el Señor Jesús venga, ¿con quién viene, hermanos? Con todos sus santos. Santidad, santos. ¿De quién está hablando con estos santos? ¿Han de ser personas que se ganaron el premio? No, ninguno de nosotros puede ganarse, porque eso no es un premio. Eso es la obra de Dios en nuestras vidas, una obra de santificación. Aquí está hablando de miembros comunes y corrientes de la iglesia, pero transformados por la misericordia y la gracia de Dios. Y que ahora gozan de su presencia. Está hablando de aquellos que murieron, pero que cuando Cristo vuelva, ellos también vuelven con Él. Aquellos que aprendieron a amar como resultado de la obra del Espíritu en ellos. Aquellos que pudieron disfrutar de la santificación de una manera tan evidente por el amor que había entre ellos. Hermanos, lo que vemos en este pasaje es un llamado para aprender a valorar el vínculo que Dios ha establecido entre nosotros por medio de Cristo. Entendiendo que la iglesia no es una comunidad para beneficiar intereses particulares, sino para el desarrollo de relaciones profundas. Si usted está viniendo a la iglesia y está viniendo como quien va a un restaurante buffet, quiere un poquito de esto y otro poquito de esto y otro poquito de esto, quiere decirle, esa no es la iglesia de la Biblia. Entendiendo que la iglesia es mucho más que un lugar donde yo pueda adquirir buena información sobre Dios y la Biblia. Es también donde Dios ha provisto una familia para usted. Entendiendo que la iglesia no se trata de mí, sino de una comunidad de creyentes imperfectos que se necesitan mutuamente y que necesitan de Dios. Entendiendo que la iglesia es una comunidad de adoradores que están aprendiendo a vivir a la luz de la eternidad. Rudy muchas veces repite, este es un pedacito de la eternidad aquí en la tierra. Y es cierto, con gente imperfecta, sí, pero creciendo en amor. Y al crecer en amor, creciendo en santidad, exactamente. Así que, hermanos, este es un llamado a orar para que Dios nos haga crecer en el amor, primeramente entre nosotros, con los de adentro, y luego también con los de afuera. Y para terminar, este es un llamado a depender de Dios para crecer en el amor hacia mis hermanos, entendiendo que si no he estado creciendo en este amor, también es un llamado a arrepentirnos, porque a veces queremos amar primeramente a los de afuera o incluso a lo que Dios aborrece, pero no su iglesia. Ir en contra del amor al prójimo es ir en contra de la misma persona de Dios, que Dios es amor. La falta de crecimiento en el amor implica un corazón que no está creciendo en santidad. Ay, no, es que yo no, es que esa persona es difícil de amar. ¿Y yo qué tan fácil de amar soy, hermano?
¿Cuánto costó mi perdón delante de la presencia de Dios? Cristo en la cruz, sufriendo la ira de Dios que yo merecía por la eternidad. ¿Y el hermano es difícil de amar? Hermanos, el crecimiento en el amor no es opcional. Es el fruto del Espíritu. Es Dios en la vida del creyente. Y necesito entender que el amor al prójimo no es secundario a la fe. No, es que lo primero es que yo creo en Cristo y que Él murió por mí en la cruz. Si usted no puede amar a su prójimo a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entendiendo, hermanos, que nadie en quien Dios haya afirmado su corazón irreprensible en santidad, si Dios no ha afirmado su corazón irreprensible en santidad, usted no va a ver a Dios. Y no existe un corazón afirmado irreprensible en santidad que no ame a sus hermanos primeramente. No es algo secundario a la fe. Es algo principal de la fe. Hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y un distintivo de sus discípulos es que se aman. Amémonos. Con ese amor ágape con el que Dios nos ha amado. Prefiriéndonos unos a otros. La mejor escuela para aprender a amar al prójimo, la mejor escuela para aprender a amar a los de afuera, es primero aprender a amar a los de adentro. Vamos a orar. Padre Celestial, tú nos has amado con todo. Tú nos has amado, Señor, a lo sumo. Y a veces nosotros exigimos más, Señor. Perdónanos. Señor, tú has perdonado nuestras faltas, que son muchas. Y a veces nosotros nos queremos dar licencia, Señor, de no amar a nuestros hermanos. Porque a veces nos incomodamos por cosas que ni siquiera son pecados, Señor. Perdónanos. Señor, te suplicamos, porque la obra de tu Santo Espíritu, porque la obra de tu Hijo y tu obra en nosotros sea evidente, Señor, en la manera como nos amamos unos a otros, en la manera, Señor, como respondemos a la necesidad unos de otros, Señor, en la manera como estamos orando unos por otros, Señor. Concédenos poder disfrutar de ver claramente tu obra de santificación en nosotros por medio de tu obra de producir amor en nosotros, Señor. Nosotros somos incapaces. Nuestro corazón es perverso y pecaminoso. Y si de nuestro corazón depende, Señor, antes que encontrar razones para amar al prójimo, vamos a encontrar razones para aborrecerlo, Señor. Cámbianos. Produce en nosotros un amor tal que deseamos vernos, que deseamos estar juntos, que deseamos apoyarnos, que deseamos adorarte como familia, que deseamos, Señor, alegrarnos con el que está alegre y llorar con el que está triste, Señor. Padre, al ver la iglesia en Tesalónica, te suplicamos, concédenos amarte a ti por encima de todas las cosas, amar tu palabra. Y que al amar al prójimo, Señor, una de nuestras principales preocupaciones sea la santidad de los creyentes, el amor, la fe del creyente, Señor, sin que deje de importarnos sus necesidades, Señor. Y para el no creyente, Señor, que sea una prioridad en nuestra vida anunciar a Cristo Jesús. Pero también te suplicamos, Señor, que ese amor creciente por nuestros hermanos, que ese amor creciente por tu nombre también nos lleve a un aborrecimiento creciente por el pecado, Señor. Que podamos recordar
que en tu gran amor tú pagaste nuestros pecados poniendo a tu Hijo en esa cruz. Que nos amaste con todo, Señor. Que perdonaste nuestras faltas y que por ese amor que hemos recibido, Señor, ahora somos capaces de amarnos unos a otros también. Gracias, Señor, por ese gran amor. En Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, hermano.